Es muy importante, hermanos queridos, que nosotros conozcamos la santidad de Dios, que nosotros entendamos esta enseñanza de la palabra acerca de la santidad de Dios. Porque me parece a mí que entre las virtudes del Señor, entre las cualidades de nuestro Dios, su santidad, la santidad de Dios, hermanos, es muy importante para nosotros conocerla, muy importante para nosotros saberla. Porque si no sabemos que Dios es santo, o si no sabemos qué significa el hecho de que Dios sea santo, podemos relacionarnos con Dios en una manera completamente equivocada. Amén. Así que yo quiero compartir con ustedes acerca de este tema lindo, acerca de este tema precioso de la santidad. Y vamos a empezar el día de hoy revisando ese capítulo famoso de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6. Si tienen, por favor, ustedes su Biblia allí a la mano. Y les pido que me ayuden a leer, me ayuden leyendo, ¿sí? Si pueden, por favor, abrir, abrir su Biblia y, y en Isaías capítulo 6. Prepárense para que me ayuden a leer, ¿verdad? Alguien me ayuda con un versículo, luego alguien me ayuda con otro versículo y así yo les voy a ir diciendo qué versículo para que ustedes voluntariamente me ayuden. Hermana Maggie, bienvenida, buenas noches, Dios la bendiga. Este, eh, ¿Cómo dice? ¿Alguien tiene Isaías capítulo 6, versículo 1? Amén. Amén. ¿Puede leerlo, por favor, hermana Santa? Ok. Isaías, versículo 6, capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1. Versículo 1. Ajá. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Bueno, tengo tres cosas que decir acerca de este versículo. Lo primero es hablar un poquito de Usías. Usías fue un rey de Judá. Él empezó a reinar cuando tenía 16 años y reinó, me parece que 52 años por ahí. Reinó un buen tiempo. Y miren, ahorita yo les decía a ustedes lo importante que es el hecho de que nosotros entendamos que Dios es santo. Porque hermanos, miren, por ejemplo, uno puede saber, bueno, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y en esa, en ese entendimiento de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, yo puedo tomar cierta actitud o puedo decir, bueno, cometí este error o hice esto, pero Dios es bueno, Él me perdona, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos entrando a un terreno más serio, hermanos. Amén. Y bueno, estoy hablando de Usías, porque Usías empezó a reinar bien. Él reinó, él gobernó, él se preocupó por buscar de Dios, por hacer lo que a Dios le agradaba. Empezó a tirar los lugares donde se practicaba la idolatría, empezó a destruir a los ídolos, los dioses falsos, empezó a tratar de restaurar que en el pueblo de Dios se obedeciera la ley del Señor. Hizo muchas cosas muy buenas este hombre, fue un muy buen rey, pero él, cuando empezó a prosperar, se ensoberbeció, se llenó de soberbia y entró al templo de Dios, entró al lugar santo de Dios, para él ofrecer sacrificios a Dios sin ser él la persona indicada para hacerlo. Nosotros sabemos que los sacrificios
a Dios debían ofrecerlo los sacerdotes. El rey era el rey y muy rey, pero no estaba autorizado para ofrecer los sacrificios. A quienes Dios había puesto para ofrecer los sacrificios era a los sacerdotes de la tribu de Leví, no a los reyes de la tribu de Judá, hijos de David, ¿verdad? Sino a los sacerdotes. Entonces, el sacerdote le dijo a Usías, le dice, rey, tú no estás autorizado para ofrecer sacrificios a Dios. No te corresponde a ti. Deja eso, salte de aquí porque este no es tu lugar. Y el rey se molestó mucho. Él era el rey. Se enojó. Y dice la Biblia que él levantó su mano para señalar al sacerdote y dijo, ¿verdad? A sus guardias, agárrenlo, préndanlo, ¿verdad? Y cuando él levantó su mano así para el sacerdote, le cayó lepra y se llenó de lepra. Y desde entonces él quedó leproso hasta el día que murió. Porque él quiso usurpar una posición, él quiso estar delante de Dios como no había sido autorizado por Dios. Pero porque él era rey, pensó que él tenía la prerrogativa, pensó que él tenía el privilegio de poder llegar a Dios cuando él quisiera, como él quisiera. Y entonces Dios lo castigó. Y ya aquí nosotros desde esta experiencia de este rey, podemos tener un vistazo de lo que es la santidad de Dios, hermanos. ¿Sí? De lo que es la santidad de Dios. Aquí en Isaías, en este versículo 1 que acaba de leer la hermana Santa, nosotros podemos tener también ¿cómo les dijera? Un vistazo, así, como un chispazo así a simple vista, de un aspecto de la santidad de Dios que pudiéramos llamarle majestuosidad, ¿verdad? Porque dice ahí, ese versículo dice, Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto es lindo. Esto es lindo porque el tiempo que estaba viviendo Isaías cuando vino al templo en este pasaje, pues era un tiempo difícil porque el rey acababa de morir. Era un tiempo de incertidumbre. Era un tiempo pues de un vacío, de un hueco, ¿verdad? El rey murió y ahora ¿quién va a ser el rey? ¿Y cómo nos va a ir con el nuevo rey? ¿Y qué va a pasar, verdad? Sobre todo en aquellos tiempos, ¿verdad? Y en muchos reinados, ¿verdad? No solamente en aquellos tiempos, sino en distintos tiempos y en distintos lugares. Cuando moría un rey, bueno, a veces alguien quería el trono y mataba al heredero, o el heredero mataba a los que le podían hacer competencia, y era un tiempo de efervescencia, de desbarajuste, de violencia muchas veces, ¿verdad? Pero Isaías tiene una visión muy importante que le permite ver más allá de las circunstancias de incertidumbre que está viviendo y entender que Dios es el rey y que Él está en su trono, sentado, reinando. Y aunque el rey de la tierra falte, ¿verdad? Aunque el líder de la tierra falte, aunque pues por alguna razón fallezca o ya no esté, el rey de los cielos sigue sentado en su trono. Fíjense qué bonito eso para nosotros hoy, hermanos. Porque, ¿qué tiempo estamos viviendo hoy nosotros? ¿Qué situación estamos viviendo hoy? O sea, todos, por ejemplo, de repente comentamos acerca de este año que está empezando, decimos, ay, ojalá que este año no sea como el año pasado. Ay, ojalá que nos vaya mejor, ¿verdad? Como si
la crisis, como si la pandemia dijera, uy, ya se me va a acabar el año, chales, pues ni modos, acabándose el año me acabo yo. No, no, las pandemias no respetan fechas, hermano. Ah, pero hay alguien que gobierna sobre ellas. Hay alguien que tiene todo bajo control, porque Él es el rey. El verdadero rey no era Usías. El verdadero rey era y sigue siendo Jehová de los ejércitos. Amén. Dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, ¿qué? Alto, Alto sublime. y sublime. Gloria a Dios. Ahora, les decía yo hace un momento que tenemos aquí un primer aspecto de la santidad de Dios que pudiéramos llamarle majestuosidad. En los reyes antiguos, ah, ah, usaban para mostrar su esplendor o para mostrar su estatus, usaban una capa. Y entre más larga, entre más prolongada era la capa, más estatus tenía, más majestuosidad. Sí. Yo no sé si han visto ustedes. Bueno, nosotros hoy lo vemos de repente con las novias, ¿verdad? Cuando usan su vestido, ¿verdad? Y bueno, dependiendo también a veces de qué vestido se haga la novia, pero hay vestidos que llevan, en México le dicen cola, ¿no? Que llevan una cola así bien larga y hay chamaquitos que van ahí deteniendo la cola, ¿verdad? Bueno, algo así era con los reyes de antes, pero eso tenía que ver con la majestuosidad. El paje era el hombre que se encargaba de, de ir cuidando esa orla del vestido del rey. Y aquí en este pasaje de Isaías, en el versículo 1, dice que sus faldas, o sea, esa orla de su manto, dice, sus faldas llenaban el templo. O sea, su majestuosidad es tal que lo llena todo. Sí, lo llena todo. Ahora, algo aquí que pudiéramos pensar, mis queridos hermanos, es, eh, ¿está Isaías teniendo una visión de éxtasis del templo donde él está? ¿O está teniendo una experiencia de asomarse, o sea, una experiencia donde Dios abre las cortinas y mueve el velo del cielo para que Isaías vea lo que está pasando en la mera presencia de Dios en el cielo? A lo mejor es esta segunda opción lo que está pasando ahí, ¿verdad? Como que evoca un poquito, o sea, como que puede hacernos pensar un poquito acerca de lo que se dice en Apocalipsis 4 y 5, cuando Juan es invitado, ¿verdad? Dice que oye una voz del cielo como de trompeta que le dice, sube acá. Y él sube, ¿verdad? Y está él en el espíritu, en el cielo, en la presencia del Señor. Y oye cómo los seres angelicales, los habitantes, los que están en la corte del trono de Dios, le alaban, le adoran, le glorifican al Señor. Y tal vez Isaías tiene una visión similar o tiene una experiencia similar a la de Juan en Apocalipsis. Y él es llevado a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios ve él, hermanos, la majestuosidad de Dios. Qué lindo eso, hermanos, qué lindo. ¿Saben por qué? Porque, miren, qué cosas nos atribulan a nosotros ahorita o qué cosas nos preocupan a nosotros ahorita.
¿Qué cosas pudiéramos decir nosotros hoy que nos desesperan o que nos intranquilizan? Bueno, que Dios nos abra los ojos para que veamos, hermanos, la majestuosidad de Dios. Él está sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenan el templo. O sea, Él es majestuoso, Él es suntuoso. No hay cosa que lo rebase, no hay cosa que esté por encima de Él, no hay nada que lo deje abajo. Él está por encima de todo. Gloria a Dios. Amén. Miren, yo lo he dicho en Amén. otras ocasiones. Miren, hay hermanos, me ha tocado ver, y yo entiendo el buen corazón o las buenas intenciones de los hermanos. No piensen que estoy criticando así, ¿verdad? Pero, dice, ay, Diosito te acompañe. Ay, Diosito te bendiga. Ay, Diosito sea contigo, ¿no? Y suena así medio, ay, qué cariñosito, ¿no? Pero hermano, a la luz de esto, es una aberración. ¿Cómo que Diosito? No es Diosito. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Es el que está sentado sobre un trono alto y sublime. Es aquel cuyas faldas llenan el templo. No le digas Diosito. Es como, no sé, hay personas, ¿verdad? Cuando son niños, por ejemplo, cuando yo era niño me decía, Abelito, oye, el Abelito, ¿qué pasó, Abelito? ¿Verdad? Pero ya cuando eh, crecí, cuando maduré, que ya fui adulto, oye, Abelito, espérate, yo no soy Abelito, yo soy Abel. ¿Verdad? Oye, ya, sí, ya no soy un niñito, ¿no? Dios no creció, Dios siempre ha sido Dios, hermano. Siempre ha sido alto y sublime. Me estoy acordando como una afirmación que vi en ya ven, algunas iglesias acostumbran poner afuera como ¿cómo se les llama a esos, hermano Juanito? Que ponen sus anuncios y ponen cosas ahí ellos, ¿no? El horario de los servicios y ponen de repente algún versículo bíblico y así. Y decía ahí me gustó mucho porque decía, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, fíjense lo que estoy diciendo, porque estoy hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios no solamente tiene que ver con que tengamos temor de Dios, que debemos tenerlo y que es importante. Pero la santidad de Dios también tiene que ver con que tengamos admiración, sobrecogimiento, que nos asombremos, hermanos, de la grandeza y de la majestuosidad de Dios. Miren, y creo que esto es algo digno de que nosotros oremos por ello, porque a veces Dios en la iglesia, hermanos, en la reunión del pueblo, en el servicio, como que Dios nos da un destello de su presencia, de su gloria. A veces Dios como que se manifiesta, hermano, manifiesta su presencia así, majestuosa. Y a mí me ha tocado estar en lugares, hermanos, donde la congregación vemos eso o sentimos eso, lo percibimos. Miren, hay gente que empieza a llorar, hay gente que empieza a brincar, hay gente que, hermano, me tocó ver una vez a alguien que se quedó así como callado, como en silencio, pero mirando hacia arriba como asombrado
de que estaba viendo la grandeza y la majestuosidad de Dios. Gloria al Señor. Qué experiencia tan tremenda la de Isaías, que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Gloria a Dios. Amén. Wow, se queda uno. ¡Ah! No sabes ni qué decir. Quieres adorar, quieres alabar y no te salen las palabras. Algunos hasta se postran, ¿verdad? Porque se dan cuenta de la grandeza del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Oiga, mire, hermano, nuestro Dios no es un diosito, nuestro Dios no es un ídolo, hermano. Nuestro Dios no es una cosita ahí que de allá, ponlo ahí en la esquina, ahí, a ver, no, 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 ponlo allá, muévelo tantito, a ver, no, se ve más bonito si lo pones. No, hombre, hermano, no, 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 eso no es Dios, hermano. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Amén. Ese es Dios. ¿Cómo dice el versículo 2? ¿Alguien lo tiene? Isaías 6:2. Amén. Yo se Hermano lo puedo leer. Juanito. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo dice? Dice, y encima de él estaba. ¿Me escucha? Sí. Clarito, hermano Juan. Ok, dice, y encima de. Ok. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Oiga, miren lo que está describiendo aquí. Yo les mencionaba ahorita ahí en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, porque ahí se describen los seres, ¿verdad? Que están alrededor del Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Los 24 ancianos. Luego se habla de 4 seres vivientes ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Aquí se habla de serafines. Yo pienso que Isaías está haciendo referencia al arca del pacto, ¿verdad? Porque había 2 serafines que estaban encontrados así y en el mero centro de ellos mirándose frente a frente, en ese mero centro estaba la presencia del Señor, ¿verdad? Y bueno, aquí se habla de estos serafines. Miren, déjenme ponerles a consideración esto. Dios es creador. Él creó todas las cosas. Amén. Y en su poder creador, Dios hace las cosas con una economía. Y bueno, a veces cuando hablamos de economía nos referimos al dinero, ¿verdad? Pero yo estoy usando la palabra economía aquí en el sentido etimológico de la palabra, en el sentido que la palabra en sí tiene, ¿verdad? La palabra economía viene de la palabra oikonomos, que quiere decir, es una palabra compuesta, oikos, casa, nomos, ley o reglas, ¿verdad? Las reglas de la casa, o sea, tener un orden, tener una administración, ¿verdad? Dios creó todas las cosas con orden, con propósito, hermano. Por ejemplo, Dios creó algo y a ese algo que Él creó le dio la capacidad y le dio lo necesario para moverse en el ambiente en el que Él lo iba a poner. Por ejemplo, Dios creó los peces y les dio las características, las cualidades que necesitan los peces para vivir en el agua. Imagínense a los peces en el agua, con pulmones como los nuestros, hermanos, pues se muere. Simplemente no va a poder vivir ahí. Pero Dios les dio branquias, ¿verdad? Para que puedan respirar en el agua. ¿Sí? Dios hizo las aves y a las aves les dio pues las cualidades que necesitan para vivir en los aires.
Y así a cada ser vivo, hermano. Dios en su economía no malgasta nada, no tira nada, no desperdicia nada, hermano. Yo, por ejemplo, si nos fijamos, ¿verdad? En la naturaleza, o sea, la naturaleza misma se recompone, se reconstruye. La naturaleza misma recicla, hermano. No, no hay que mételo a esta maquinita. No, todo, hermano, todo Dios lo hizo con orden. Amén. Y ahora, aquí se nos habla de unos serafines que tienen 6 alas. Con 2 alas cubren sus rostros, con 2 alas cubren sus pies y con 2 alas vuelan. No usan las 6 alas para volar, solamente usan 2 alas para volar. Pero las otras alas las usan para cubrirse. Ahora, aquí hay algo importante que pudiéramos ver nosotros de la palabra de Dios, ¿verdad? Que allí se está hablando de que cubren sus pies, se habla de los pies de los serafines. Los pies muchas veces, hermanos, representan la criatura. O sea, alguien tiene pies quiere decir que es creado, ¿no? Cuando la condición de criatura, cuando Moisés llega a la zarza que está ardiendo y no se quema, y que Dios estaba ahí, lo primero que Dios le dice es, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. O sea, algunos eruditos explican esto como diciéndole, date cuenta de tu condición de criatura, eres creado, ¿no? Tú no eres un Señor, tú no eres un Dios, tú eres creado. Y como creación debes tener temor, reverencia ante el Creador. Amén. Y aquí los serafines cubren sus pies y cubren su rostro. Porque ni ellos, hermanos, aunque los serafines son seres, hermanos, angélicos, superiores a nosotros, pero ni ellos pueden soportar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al Señor en Éxodo, me parece que es Éxodo 33, le dice, Señor, muéstrame tu rostro? ¿Sí? Señor, muéstrame tu gloria, creo que, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Le dice el Señor a Moisés, mira, voy a ponerte en una peña, voy a ponerte en esa cueva de la peña, dice, te voy a cubrir cuando yo pase, y porque no puedes ver mi rostro. Si ves mi rostro, no puedes vivir. Así que te voy a dejar ver mis espaldas. ¿Y qué vio Moisés? Moisés vio las espaldas de Dios. Porque no hay nadie, hermano, que pueda ver la gloria de Dios en toda su plenitud. Porque te deshaces, hermano. Ni estos serafines, hermano, cuando estaban en la presencia de Dios, tenían que cubrir sus rostros y sus pies. Ahora, ¿se acuerdan cuando Moisés regresa de haber estado ahí en la presencia de Dios, en la gloria de Dios? ¿Se acuerdan? Que él regresó y dice la palabra de Dios que la gente no podía soportar ver a Moisés, porque el rostro de Moisés estaba radiante, era que resplandecía. Y tuvieron que ponerle un velo, dice, ¿verdad? Porque la gente no lo soportaba. Y Moisés nada más vio las espaldas de Dios, hermano. Pero eso fue suficiente para que él reflejara una gloria que el pueblo no podía soportar. Ahora,
Déjenme hacerles esta pregunta, hermanos queridos. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Y qué cualidad del Señor estamos señalando? Estamos señalando su santidad, hermanos. Santidad de Dios. A veces nosotros hablamos de la presencia de Dios de una manera muy ligera, ¿verdad? Pero hermano, estar en la presencia de Dios, Dios mío. Wow. Aleluya. Hermanos, estoy muy emocionado, aunque no me lo crean. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, quiero dejarlos picados para el siguiente miércoles, que vamos a seguir con este estudio. Que vamos a hablar de la santidad de Dios. Vamos a seguir hablando de la santidad de Dios. Y voy a ir mostrándole yo así pasajes donde se nos habla de esa santidad del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, no se lo pierdan. Amén. Y oremos para que otros se añadan también. Ok. Si tienen alguna pregunta,